¿Cuál sería mi convocatoria para la selección española? ¿Qué sucederán con los nombres de Eric García, Dani Olmo, Fermín López o Aymeric Laporte? En este vídeo os muestro mi convocatoria para la selección. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo especial, el primer vídeo en el que os muestro mi convocatoria para la selección española. En este vídeo haré, por así decirlo, de Luis de la Fuente junto a su cuerpo técnico. En el día de hoy repasaremos lo que para mí sería la convocatoria, pasando por porteros, defensas, porteros, laterales, centrales, centrocampistas, delanteros, así como los dos once iniciales, uno titular y uno suplente, incluyendo a los 26 jugadores de la convocatoria de Luis de la Fuente. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle a like, suscribirte para poder ver más vídeos como este, comentar qué te parece la convocatoria, qué jugadores llevarías tú, qué jugadores no llevarías tú, y compartirle este contenido a 3 personas que les pueda interesar estos vídeos. Sin más dilación, empezamos con la convocatoria de la selección española, empezando por los porteros, donde ubico a Unai Simón, David Raya y Joan García como tercer portero. Los ubico en ese orden. Unai Simón en la selección española sigue demostrando que debe ser el portero titular, y hasta que no demuestre lo contrario, no creo que se le deba mandar directo al banquillo. Como portero suplente, como alternativa, coloco a David Raya, portero que lleva ya varios años encadenando convocatorias sí, convocatoria también en la selección española. Seguramente sea, si no en el top 3, en el top 2 incluso, puede llegar a ser el mejor portero del momento. Es un portero ya que empieza a tocar edad de veterano, un portero que, como sabéis, viene del Brentford, termina en el Arsenal de Mikel Arteta, tiene un juego de pies prodigioso y además es un portero muy valiente y dominante también en las salidas. Y por último, Joan García podría ser el titular perfectamente. Los tres tienen un nivel top mundial, top europeo, pero de momento, como digo, Unai Simón demuestra ser el titular. Joan García, para mí, merece ya ir a la selección española. Así que es verdad que hay un tema polémico con el tema del español, que en su momento, si hubiera llegado a ir a la selección española, se le hubiera sumado 5 millones a la cláusula, pero por motivos que desconozco, por motivos que no conocemos, Luis de la Fuente prefirió no llevar a Joan García. Entiendo que porque pensó que si lo llevaba a la selección se conformaría un debate entre la portería sobre quién debería ser el titular, y creo que Luis de la Fuente quiere zanjar esos temas, pero creo que ahora, estando en el FC Barcelona, pienso que el seleccionador español lo va a llevar en su convocatoria. Como laterales he colocado a 5, ahora luego veréis por qué, con la excepción de Dani Carvajal. Para mí Dani Carvajal debe volver a la selección, luego profundizaremos en ello, al igual que Eric García. Para mí Eric García debe ser en esta convocatoria de septiembre el lateral derecho titular. De hecho, en el Barça ya le ha comido el puesto a Koundé. Ahora mismo Hansi Flick prefiere tener a Eric García como titular. Es un gran lateral derecho que también puede actuar como central y como pivote, que se entiende a la perfección con Lamine Yamal. Lamine Yamal es el mejor jugador del FC Barcelona y es el mejor jugador de la selección española. Por lo tanto, todo aquel jugador que se entienda bien con Lamine Yamal debe jugar de titular. Además, Eric García es un lateral, como digo, que se entiende bien con Lamine, que es capaz de jugar en posiciones interiores, de atacar ese intervalo central-lateral cuando Lamine recibe abierto, y por lo tanto creo que Eric García debe ser el lateral derecho titular después de varios años sin ir a la selección. Como alternativa, como suplente, colocó a Pedro Porro. Pedro Porro es otro de los jugadores que lleva encadenando varias convocatorias consecutivas en la selección. Es un jugador bastante apto para el carril, pero que evidentemente creo que con Pedro Porro en las últimas convocatorias era la posición más débil de España, era la peor posición, junto al tema del 9. Como lateral izquierdo coloco, como no, de titular a Marc Cucurella, seguramente después de Nuno Méndez el mejor lateral izquierdo del mundo. Es un jugador capaz de dominar a campo abierto, un jugador que te permite frenar las transiciones, ya sea bien robando desde dentro o corriendo hacia detrás como lateral. Es un jugador que en lo defensivo es top mundial, es un buen marcador, es un jugador ganador de duelos, y creo que en España, ya lo vimos en la Eurocopa, es un jugador vital. Como alternativa, como suplente, podría haber colocado a Álvaro Carreras, pero creo que Alejandro Valde debe volver a la selección. Es un lateral
velocísimo, un perfil distinto a Marc Cucurella, que ya hemos visto este año con Hansi Flick, que también puede coger esa posición interior llegando, no estando, sino llegando desde atrás, pero que sobre todo es un lateral dominante en la amplitud. Según el perfil del extremo, puedes ubicar a un lateral o ubicar al otro. En el puesto de centrales ubico a 4 centrales. Para mí, 3 de ellos son fijos, como son Pau Cubarsí, Dinhausen y Dani Vivian. Como cuarto central, tenía dudas si Aymeric Laporte, que finalmente ha sido el elegido para mí, si Robin Lenormand o si Jarek, ahora que estaba sonando el tema de Polonia. He colocado a Aymeric Laporte simplemente por el tema de que es zurdo y faltaría un jugador suplente para jugar en ese perfil izquierdo. Robin Lenormand es un jugador que puede actuar ahí, pero que sobre todo le gusta jugar por derecha y además no está teniendo buenos meses con el Atlético de Madrid. Sí que es cierto que la selección, Luis de la Fuente ha confiado mucho en él. Pau Cubarsí es un jugador que quizás en la selección no ha tenido muchas titularidades. Pau Cubarsí es un jugador que no ha jugado muchas veces de titular con la selección española. Es un jugador eh, que con balón seguramente sea, después de su compañero, el mejor central que pueda haber en el mundo. Es un jugador que además ha aprendido mucho a defender, tiene experiencia ya, a pesar de su corta edad, lleva 2 años en la élite y creo que ya debe formar parejas de titulares indudablemente para los próximos 10-15 años con Dinhausen. Dinhausen ha llegado al Real Madrid y ha demostrado, como dice él, que es un tío chill. Es un jugador de 1,97, ambidiestro, que sobre todo, a pesar de ser diestro, como es ambidiestro, se, se encuentra más cómodo jugando en el perfil izquierdo. Es un jugador capaz de romper líneas mediante la conducción. Es un gran pasador, al igual que Pau. Los dos son pasadores élite mundial y creo que hacen una pareja sensacional. Como tercer central, Dani Vivian en la selección no ha tenido buenos partidos, pero en el Athletic Club te diría que la temporada pasada fue el mejor central de toda España. Es un central, como le dicen allí, el teniente. Es un jugador capaz de defender el área a la maravilla. Además, no se maneja mal con espacios, es capaz de corregir a sus compañeros y creo que es un gran central que debe tener en cuenta siempre la selección española, simplemente porque es un central distinto a los que ya posee con Pau Cubarsí y Dinhausen. Y por último, como digo, Aymeric Laporte, jugador que venía con dudas, pero aún así ya hemos visto que al venir de Arabia puede competir bien, lo ha hecho ya con España, lo han hecho otros jugadores en el Mundial de Clubes y además, como digo, es un perfil para jugar en el central zurdo y veremos si termina llegando al Athletic Club. El Athletic Club lo necesita y creo que Aymeric Laporte, llegando al Athletic Club, sí que volvería a la selección. Como centrocampistas, dibujo el doble pivote más el media punta, tenemos a 7 jugadores. Tenemos a Rodri, el mismo caso que Carvajal, luego profundizaremos, creo que es un jugador que ya debe volver, veremos en qué rol, pero creo que al igual que Carvajal, como digo, son 2 de los líderes, 2 de los capitanes y deben volver a la selección española. Como pivote titular coloco a Martín Zubimendi. Martín Zubimendi es un jugador sensacional que la Real Sociedad ya lleva cuajando varias temporadas, varios años a un nivel increíble y que ahora, tras varios años quedándose la Real a pesar de las ofertas que tenía, ha decidido marcharse al Arsenal después de ofertas de Liverpool, ofertas de Real Madrid, ofertas de Bayern de Múnich, de Manchester United. Martín Zubimendi ha decidido marchar al Arsenal de Mikel Arteta. El Arsenal de Mikel Arteta es un equipo, que da preferencia a los centrocampistas, les hace jugar, les hace ser importantes y ya hemos visto cómo los aficionados del Arsenal debatían si podía ser el mejor mediocentro español de la historia, para que veáis el nivel de Martín Zubimendi. A su lado, como acompañante de pivote, coloco a Fabián Ruiz. Es una posición con dilema, sobre todo por el tema de Pedri, que es un jugador que puede jugar ahí, pero que la selección ha venido jugando en media punta porque tenemos a Fabián y Fabián es uno de los mejores jugadores del mundo. Ya no hablo de centrocampistas, hablo de futbolistas. Para mí Fabián es un claro candidato a estar en el top 10, top 5 para el Balón de Oro. Creo que ese doble pivote es inamovible. Como doble pivote, por así decirlo, de alternativa, de suplencia, tenemos a Gavi y a Mikel Merino. Gavi volvería a la selección, fijaros la foto, esa foto de la última vez que fue con la selección. Lleva 2 años sin ir a la selección por su año de ligamento cruzado y por su año de recuperación. Gavi es un jugador sensacional, es un jugadorazo, es un jugador todo mundial que puede jugar tanto a la media punta como incluso de falso extremo, como donde él es mejor en la base de la jugada. Y acompañado a Gavi tendríamos a Mikel Merino. Mikel Merino, otro de los jugadores que lleva años y años yendo
a la selección española, es un box to box, es un mediocentro, es un interior con muchísima llegada, que además ya hemos visto que en el Arsenal ha llegado a jugar incluso de delantero, y en la media punta tenemos a dos jugadores, a Pedri González, si no el mejor, top 3 mejores jugadores del mundo. Como digo, es un jugador que domina más, que es más dominante jugando en la base de la jugada, pero teniendo un perfil como Rodri o Zubimendi más Fabián, creo que Pedri es más importante, es más relevante y más beneficioso para la selección en la posición de media punta. Como alternativa tenemos a Ollán Sánchez, que venía de lesión. Ollán Sánchez venía de lesión, pero es un jugador que en la media punta para mí es clave. Yo te diría que es el mejor media punta que tiene España, media punta, hablando de jugadores que juegan en esa posición. Ollán Sánchez es un jugador que hace muchísimo daño en los giros, tiene un buen perfil, sobre todo en ambos lados, puede girarte hacia un lado, puede girarte hacia otro lado, y además es un jugador con muchísima llegada y mucho gol, que es importante. Ya veis que hay dos ausencias claras, como las de Dani Olmo y Fermín López. Alex Baena está lesionado, pero Dani Olmo y Fermín López, para mí, viendo estos nombres, no deberían formar parte de la selección española. Como delanteros, hablando del extremo derecho, colocó primero a Lamine Yamal. Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, indudablemente, y tampoco hay mucho que hablar de él. Es un jugador que condiciona ya al rival. Ya sabemos que cada vez que un rival se enfrenta bien al FC Barcelona, bien a la selección española, ya tiene en cuenta a Lamine Yamal, ya cambia su plan de partido en favor de Lamine Yamal, y como suplente, como alternativa, realmente pueden jugar los dos en ambas bandas, tanto en derecha como en izquierda. Coloco a Jeremy Pino y a Diego López. Jeremy Pino es un jugador con mucha calidad, que sobre todo ha jugado en su carrera por banda derecha, pero le hemos visto una mejor versión por izquierda, que ahora veré, bueno, ya está prácticamente hecho, se va a ir al Crystal Palace. Y Diego López es un jugador revulsivo que es capaz de aportar energía al partido, es un jugador también con mucho gol, con mucha llegada de fuera a adentro. En ese sentido, sobre todo jugando de izquierda, le puede venir muy bien junto a un perfil como el de Alejandro Valde. También puede actuar como un segundo punta, y creo que es un revolucionador de partidos, perdón. Y como extremo izquierdo titular coloco a Nico Williams. Nico Williams llevaba una temporada anterior, una temporada 24-25 muy floja, que se esperaban más cosas de él de las que ha podido demostrar. Y creo que en esta temporada 25-26 ya está dando un paso hacia adelante. Está dando un paso hacia adelante en cuanto a responsabilidad, lanzando penaltis, en cuanto a juego, ya atacando mucho más el espacio, donde él verdaderamente es dañino frente al rival. Y creo que en esa posición del lado débil, en el lado contrario de Lamine Yamal, puede hacer mucho daño. Como delanteros coloco a tres jugadores: Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, y como tercer delantero, el mismo rol que Carvajal y Rodri, para mí debería estar Álvaro Morata, que es el capitán de la selección. Ferran Torres lo coloco como delantero titular, está haciendo muy buenos números en FC Barcelona, muy buenos números y muy buenos partidos. Es un jugador que ha mejorado mucho desde el apoyo, desde la finura, desde descender y jugar de cara con sus compañeros de segunda línea, y creo que en ese sentido a España le viene bien. Es un jugador que también puede jugar en banda, que sobre todo como delantero te estira mucho al equipo, es capaz de hacer movimientos agresivos y también de ganar presiones en momentos sin balón. Mikel Oyarzabal es un jugador con muy buena lectura del juego, sabe cuándo, cómo y qué hacer en cada acción, cada decisión. Es un jugador que juega muy bien de espaldas, que hace jugar bien al resto de compañeros. Y como digo, como tercer delantero, Álvaro Morata. A continuación veréis un 11 titular, lo voy a comentar, un 11 suplente, y luego los 4 jugadores que sobran, porque en los 11 serían 22, más los 26 que son en convocatoria, sobrarían 4 jugadores que os voy a explicar por qué son y quiénes son. En el 11, por así decirlo, titular, colocaría, esquemas 4-2-3-1, fijo de Luis de la Fuente, y colocaría a Unai Simón en portería. Como lateral derecho, Eric García; parejas centrales, Pau Kubasi, Dinhausen; lateral izquierdo, Marc Cucurella; doble pivote para Martín Zubimendi y Fabián Ruiz; por derecha, Lamine Yamal; en la media punta, Pedri González; en el extremo izquierdo, Nico Williams; y como 9, Ferran Torres. Como 11 suplente, colocaría a David Raya en portería; en lateral derecho para Pedro Porro; la pareja central es para Dani Vivian y Aymeric Laporte, por eso lo que comentaba del perfil zurdo. Como lateral izquierdo, Alejandro Valde; doble pivote para Gavi y Mikel Merino; extremo derecho para Jeremy Pino; extremo izquierdo para Diego López. Ya digo, se podrían intercambiar. Media punta para Ollán Sánchez; y como 9, Mikel Oyarzabal.
como veis, este 11 podría ser titular en muchas de las selecciones europeas. Y como digo, sobran 4 jugadores, que son Joan García, Dani Carvajal, Rodri Hernández o Álvaro Morata. Joan García podría ser perfectamente el titular de la selección. Creo que en unos años ese rol de tercer portero, ese rol de hacer grupo lo ocupará Unai Simón y veremos si Joan García o David Raya serán los titulares de la selección española. Dani Carvajal y Rodri Hernández es un caso parecido, son dos de los capitanes. Rodri fue Balón de Oro hace un año, Carvajal podría haberlo sido, son en un buen nivel los dos mejores en su posición. Los dos vienen de una rotura del ligamento cruzado, este es su año, por así decirlo, de adaptación, de recuperación, pero creo que deben estar en la selección en un rol u en otro. Si no pueden llegar a ser titulares por nivel, creo que estando en una convocatoria de 26 jugadores pueden hacer mucho al grupo. Además, pueden aportar cosas en el juego mediante partidos de rotación, en clasificatorias, mediante últimos minutos, creo que pueden ser útiles en esta selección española y si tienen un buen nivel, evidentemente serían titulares. Y por último, Álvaro Morata es el capitán de la selección, creo que no pondría pegas en partir desde el banquillo en los partidos y además es un tercer delantero que dependiendo en qué contexto sí que te puede llegar a venir bien. Evidentemente, si Morata no fuera el capitán, podría estar el perfil de Samu Morodion, podría llegar el perfil de Sandiao si vuelve a hacerlo bien en el Como. Hay varios perfiles de delanteros que serían mejores que Morata para este contexto de selección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí habéis visto mi convocatoria para la selección de Luis de la Fuente en el parón de septiembre. Y como digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros para poder ver más vídeos de este estilo, comentar qué os parece la convocatoria, quién falta, quién sobra y compartir este contenido a 3 personas que les pueda interesar este tipo de vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.